Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el martes 9 de septiembre, martes de la semana número 23 del tiempo ordinario, pero no es cualquier martes, es 9 de septiembre, es fiesta de San Pedro Claver, sacerdote jesuita, que supo marcar la diferencia en su época y entendió que su lugar no era adentro del convento, adentro del claustro, sino afuera donde estaban llegando los esclavos de la cultura africana que venían como mercancía a ser vendidos a América. San Pedro Claver hizo opción por ellos, los atendía, sanaba, curaba sus heridas, los evangelizaba y los bautizaba. San Pedro Claver, para su época, es un gran ejemplo de lo que todos y todas debiéramos hacer. Hoy también llegan los restos del Padre Chema Tojeira. Ya está el programa definido. Hoy va a estar en la iglesia El Carmen en Santa Tecla hasta las 12 de la noche. Hay una misa a las 7 de la noche por los que podamos asistir. Y mañana va a ser trasladado a la UCA, a su alma mater, donde fue rector, donde fungió hasta su último día como director del IDUCA, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, y desde donde el Padre Chema tomó una postura crítica, profética, admirable. Y vamos, primero Dios, el día jueves, a eso de las 2:30 de la tarde, será su sepelio, la despedida de nuestra presencia, y seguramente estará junto con sus compañeros, a los que defendió frente a la Tandona en tiempos de guerra. Y fue Chema el que acompañó todo ese proceso de juicio contra la Tandona, los militares 18 que fueron los responsables de esa masacre en la UCA, donde murieron 6 sacerdotes jesuitas, su rector Ignacio Acuría, y 2 muchachas, señoras, Julia Elba y Celina Ramos, mamá e hija, esposas de Obdulio, el jardinero de la UCA. Hoy, en la primera parte, sé que puede ser difícil para ustedes, también lo es para mí. Hoy vamos a empezar a escuchar, vamos a hacer en 2 secciones, el Dios de Jesucristo. Digo que puede ser difícil para ustedes como es difícil para mí, pero estas 2 secciones que tenemos ahora, yo espero que las utilicemos, que escuchando a Monseñor Romero, tratemos de avanzar en aquello que yo he insistido mucho. Crucemos la frontera, lleguemos al Nuevo Testamento. Es que yo hablo con mucha gente. Acuérdense que yo hablo con muchos de ustedes también que escuchan este programa, y yo sé que muchos, aunque son bautizados y comprometidos en la iglesia, estoy hablando de los católicos,
muchos no han cruzado la frontera para llegar al Nuevo Testamento. Se quedan muchas veces en el Antiguo Testamento. 2 secciones en las que Monseñor Romero tiene completa claridad de el Dios de Jesús. Oigamos a Monseñor. Ahora bien, ya seré más breve en las otras 2 consideraciones. El Dios de nuestros padres, en el cual nos hemos entretenido bastante porque sigue siendo el Dios de El Salvador, el Dios de Nicaragua, el Dios que todo hombre de buena voluntad puede encontrar y apoyarse en él. Cuando vino Jesucristo en la plenitud de los tiempos, se llama el Dios de nuestro Señor Jesucristo. No contradice todo lo que hemos dicho, sino que lo perfecciona, porque el Dios de la antigua alianza era un Dios monoteísta. No hay más que un solo Dios, le dice Moisés, después de contar estas maravillas. Reconoce pues y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No es un Dios lejano, sí, trascendente, infinito, pero un Dios cercano aquí en la tierra. No hay otro. Y a ese único Dios que los israelitas no conocieron más perfectamente que como un Dios poderoso, Dios del pueblo, Dios de los patriarcas, Cristo lo vino a perfeccionar en su revelación. Cuando nos aparece en el Evangelio de hoy, ir a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de Jesucristo es un Dios familia, no es un Dios solitario, es uno y único, pero en él hay 3 personas, que el Padre engendra al Hijo por un proceso misterioso de la eternidad, y entre el Hijo engendrado y el Padre engendrador, una corriente que es también persona, amor, el Espíritu de amor, el Espíritu Santo, los identifica, los une. Este es el proceso trinitario que Cristo vino a revelar, cuando vino continuamente a hablarnos del Padre. Mi Padre os ama, y cuando nos hablaba, os enviaré el Espíritu. Y esa promesa del Dios de Jesucristo se cumple cuando Jesucristo muere pagando nuestros pecados y resucita y vuelve al cielo, y al decir al Padre, misión cumplida, la corriente trinitaria que no se ha interrumpido se extiende. Enviemos al Espíritu que une al Padre y al Hijo en el amor eterno, sea también corriente que engarce los corazones de los hombres. Y vino el Espíritu Santo, enviado como fuerza de la vida de Dios, para hacer de los hombres una sola familia. A ver cómo nos va en este ejercicio que les estoy proponiendo. Yo sé que es bastante difícil, sobre todo porque la iglesia camina bastante lenta. Así lo ha hecho durante 2000 años. Hay cosas que la iglesia tarda 100, 200, 500 años en aceptar que está equivocada y que debe corregir. Ahora, el ejercicio que les estoy proponiendo es cruzar la frontera del Antiguo Testamento y llegar al Nuevo Testamento. Monseñor Romero en esta homilía tardó bastante, 46 minutos prácticamente, en explicarnos todo lo que tiene que ver con el Dios de nuestros padres, el Dios del Antiguo Testamento. Ahora ha empezado, hoy y mañana nos va a hablar del Dios de Jesús. Y usted me dice, entonces hay 2 dioses. No, ahí viene el tema del ejercicio que les estoy proponiendo. Es que Dios
uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Él no cambia. Dios es eterno. Así es, así era y así fue. No es que Dios cambie. Ahí viene la clave. Nosotros, ustedes y yo, nosotros sí cambiamos. Hoy entendemos a Dios de esta manera. Mañana lo entendemos de otra manera. Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos. Perdonen, yo creo que me estoy poniendo un poco filosófico, pero necesito que hagamos este ejercicio, porque yo les escucho, me mandan mensajes y yo comprendo que la culpa la tenemos en la iglesia, y voy a decir también, y en las iglesias, porque acabamos de tener el video, la sesión número 4. Hay que saber comprender esos 4 grupos del Antiguo Testamento. Si no lo ha visto, le sugiero que lo vaya y vea, porque yo cuando doy la clase allá en Soyapango, prácticamente son 2 horas de clase, y aquí en el video yo lo resumo, o esta vez salió como con 44 minutos, está resumido, comprimido. Aún así lo hice amplio para que sepamos cómo se formaban los grupos, cómo eran los grupos en el momento de Jesús y de Juan el Bautista. Dios no cambia, nosotros sí. Una cosa es cómo entendió Abraham a Dios, otra cosa cómo lo entendió Moisés, cómo lo entendió David, Salomón, los profetas, y otra cosa es como lo entendió y lo explicó Jesús. Jamás en el Antiguo Testamento, jamás se le hubiera ocurrido a alguien decir que usted y yo éramos familia con Dios, no de Dios, con Dios. Monseñor Romero, en este segmento y en esta homilía, se queda en el nivel de hijos adoptivos. Ya lo vamos a estudiar mañana. Hasta aquí es una figura, vamos a decir todavía al 50%. Qué bonito cuando alguien que tiene las condiciones adopta a un niño que se quedó huérfano. Qué maravilla para ese hijo, está bien. Nosotros, al concebir a Dios como familia, esto es el Nuevo Testamento, la sorpresa de las autoridades de esa época es escuchar a Jesús decir: mi Padre. Tu Padre. Dios tiene hijo. Tiene un hijo Dios. No solo uno. Todos. Esta concepción de el Dios que tiene un hijo no cabía en la mente de los judíos. En muchas cabezas todavía no cabe. Por eso existen las herejías. Porque no cabe en la mente que Dios tenga un hijo. Y mucho más difícil comprender: mi Padre y yo somos uno. Uno, tú con el Padre. El Antiguo Testamento no comprende estas cosas. Tampoco va a entender. Y les enviaremos el Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Nosotros entendemos a Dios hoy de una manera y mañana de otra manera. Yo sé que la síntesis de todo esto va a ser comprender que el Dios del Nuevo Testamento ya no es el Dios que tira humo y fuego por sus narices. No, ya no. Ese Dios, así lo entendieron ellos, ese Dios no es el del Nuevo Testamento. Recuerde que para hacer estos
estos videos, llevar esta historia de la iglesia, yo he optado por 3 autores. Lo voy a repetir porque quiero que nos entendamos en este campo. Estoy siguiendo al doctor Antonio Piñero como un filólogo, historiador, agnóstico, dice él. O sea, no puede creer porque el día que crea ya deja de ser historiador, dice él. Yo les digo en el video, yo no voy a poder jamás llegar a ser como el doctor Antonio Piñero. Ver folio por folio, hoja. Yo eso no tengo la capacidad, no tengo tiempo. Los días que me quedan de mi vida no voy a invertirlos en aprender un idioma de lengua. No, eso no. También estoy estudiando al doctor Mario Sabán. Él es un judío al cual yo no tengo por qué imitar, es un fundamentalista, pero aprendo de él. Y estoy estudiando, siguiendo al padre Pablo Richard. Él sí quiero ser como él, ojalá pudiera yo ser como Pablo Richard. En todo caso, el doctor Sabán nos mira desde afuera. El doctor Antonio Piñero está dentro, pero en los libros. Y el padre Pablo Richard está en la realidad. Pablo Richard y Monseñor Romero se conocieron, se apoyaron mucho. Pablo Richard apoyó mucho a Monseñor Romero, admiró siempre a Monseñor Romero. Por eso Monseñor Romero y Pablo Richard se entienden perfectamente bien. El doctor Sabán, como nos mira desde afuera, hace juicios muy críticos, y es lo que les quiero decir. La iglesia no está preparada para hacer estos cambios, pero voy a contraponer un pensamiento contra otro pensamiento. Pablo Richard, claro, desde la teología de la liberación, desde la realidad latinoamericana, puede decir cómo entiende él a Dios. Cuando leamos el Evangelio de hoy, vamos a comprender mejor estas cosas. Pablo Richard, contraponiendo al doctor Mario Sabán, su fundamentalismo, lo ataca Pablo Richard con su adaptación a la realidad. Yo con fundamentalismos, perdón por los que son fundamentalistas, yo con fundamentalismos no construyo iglesia. No. Puedo hacer sectas. La palabra dice, y los que crean que la palabra dice y eso hay que hacer, se convierten en una secta. Porque Dios no cambia, nosotros sí. Y los fundamentalistas, que este programa no es y no será nunca fundamentalista, los fundamentalistas nunca cambian. Así entendieron a Dios allá en el año 1250, cuando Moisés, y así se entiende hoy. Después de 3250 años, usted sigue entendiendo a Dios de esa misma manera. No, Dios no cambia, pero nosotros sí, porque tenemos un cúmulo de experiencias distintas que nos van haciendo cada vez más conocedores, más sabedores y más adoradores. Yo no puedo ir, por ejemplo, a Betel a sentarme y hacer una celebración frente a la piedra, aquella que, pues sí, ahí hicieron un altar. Josué dijo, mi familia y yo serviremos al Señor. Ahí vean ustedes a quién sirve. No, vamos a servir también al Señor. Yo no voy a ir a Betel a reunirme frente a una piedra, porque eso es un altar de la parte norte del reino de Israel. Yo no necesito ir al muro de los lamentos allá, porque no, así lo entendían ellos. Dios está allá adentro en el Santo Santorum. Dios no cambia. Nosotros sí, pero el fundamentalista no cambia. Así lo entendió y así lo va a seguir entendiendo. Entonces la palabra clave para todo este proceso es evolución.
San Pablo en algún momento dice: yo antes les hablaba a ustedes como a niños, ahora les hablo como hombres. Es que no es lo mismo hablarle de Dios a un niño que a una persona adulta. Después de tener 3 maestrías, un doctorado y haber viajado por... Y le voy a decir: Dios está en todas partes, en el cielo. Eso es para niños. A usted le digo: Dios está en la realidad. Está en Polonia, en Nicaragua, y está aquí. Y Dios quiere Dios quiere a un pueblo libre. Eso lo dijo ayer Monseñor Romero. No quiere pueblos esclavos. Este es el Dios de hoy. Y yo, orgulloso de ser familia de ese Dios que quiere los pueblos libres. Qué bonito el grito en Nicaragua: ¡viva Nicaragua libre! Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo está Nicaragua? ¿Está libre Nicaragua? ¿Está libre El Salvador? ¿Está libre Estados Unidos? Dios quiere los pueblos libres. Lo quiso cuando el pueblo está esclavo en Egipto y lo quiere hoy. Porque Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos. Lo entendemos de una manera y lo entendemos de otra. Cuando yo hice mi primera comunión tenía 8 años. Era descalzo. Yo me puse mi primer par de zapatos a los 11 años. Ahí me está escuchando hermana Milagro. Fue junto con hermana Berta. Milagro ya estaba lista para irse a ser monjita. Y ellas me dieron la doctrina de primera comunión. ¿Se imagina usted las cosas que me dijeron cuando yo estaba estudiando la primera comunión? Yo ya no creo en ese Dios del catecismo de Ripalda. El enemigo de Dios es la carne, el mundo. Eso es para niños, está bien. Pero yo tengo 64 años casi. Hoy entiendo a Dios de otra manera. Con los aportes de Pablo Richard, del doctor Sabán, de Antonio Piñero, con los aportes de Monseñor Romero, yo no puedo quedarme siendo fundamentalista. No puedo y no debo. Tenemos que evolucionar. Y para eso necesitamos comprender esto que está diciendo Monseñor Romero. El Dios familia. Esto es difícil que entre en nuestros corazones, en nuestros cerebros. Pero hay que meterlo, yo no sé cómo. Somos amantes de un Dios familia. Familia. Vamos a la lectura. Yo estoy emocionado hoy porque creo que es importante insistir mucho en esto. Yo tengo amigos fundamentalistas, los escucho y por más que yo les explique, no abren su mente, no evolucionan. Colosenses 2, del 6 al 15, dice lo siguiente: hermanos, vivan en Cristo Jesús, el Señor, tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando gracias constantemente. No se dejen esclavizar por nadie con la vaciedad de una engañosa filosofía inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo y no en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él fueron circuncidados, no por mano de hombre, sino por una circuncisión que los despoja del cuerpo carnal, la circuncisión de Cristo. En el bautismo, ustedes fueron sepultados con Él y con Él resucitaron por la fe en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incircuncisión de su carne,
Pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. En cuanto a los principados y a las potestades, los despojó y los expuso públicamente a la burla, incorporándolos a su cortejo triunfal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No vamos a poder agotar el contenido de Colosenses capítulo 2. Es imposible. Claro, ojalá y San Pablo fuera el autor de esta carta, pero no lo es. San Pablo fue martirizado en el año 64 y en ese tiempo no era posible comprender la dimensión que tiene el bautismo. No, les digo, no, miren el tiempo que llevamos ya, no podemos agotar, de verdad, no podemos agotar este contenido de Colosenses 2 del 6 al 15, porque la palabra bautismo sustituyó la circuncisión. Pablo no tenía conciencia de la importancia del bautismo. Acuérdese que Pablo, aún con toda su sabiduría, circuncidó a Timoteo. Los apóstoles ya no circuncidaban, ellos bautizaban. Por esto es importante, cuando yo les hacía el énfasis de evolucionar, de hacernos cargo del Nuevo Testamento, dejemos el Antiguo Testamento atrás. Claro que hay que leerlo, sí, es palabra de Dios, pero como referencia, porque nosotros, usted y yo, somos hijos del Nuevo Testamento. Yo espero que sigamos estudiando primero la historia de la iglesia, porque creo que la parte final, la sesión número 12, va a ser quizá la más profunda, espero yo, porque va a ser la iglesia aquí en el país El Salvador. El doctor Sabán tiene muchos juicios críticos, les decía, hacia nuestra iglesia. Él sigue siendo judío, de linaje judío, sus familiares son judíos, y él no puede, jamás va a poder dejar de ser judío y convertirse en un cristiano. No. El doctor Antonio Piñero se llama agnóstico, o sea, el que no le interesa creer. Pero hay momentos en que dice: yo soy cristiano cultural. Pero usted y yo no somos ni fundamentalistas judíos, ni agnósticos o cristianos culturales. Usted y yo somos bautizados. Y la dimensión del bautismo es precisamente hacerme familia de Dios. San Pablo no llegó a concebir esto que está describiendo la carta a los Colosenses. No llegó hasta ahí. Nos lo mataron muy temprano. Esta carta a los Colosenses tiene como fecha mínima el año 80. En este año 80 ya hay conciencia, ya está muerto Pablo, ya está muerto Pedro, ya están muertos los 12, solo queda Juan, al parecer murió casi al año 100. Por esto ya está vencida la figura de la circuncisión física. Pablo sí circuncidó a Timoteo y a otros. Pero esa conciencia del bautismo ha aplastado la circuncisión. Cualquiera que sea judío o que ame esa tradición judía no va a aceptar que nuestro bautismo aplasta la circuncisión. La circuncisión
es para hacerse judío. Yo no me voy a circuncidar para hacerme judío. Me bautizo para ser familia de Dios. Esta es otra cosa, es otra dimensión. Pero miren, es que hay un montón de gente que dice, ustedes no le hagan caso a lo que anda diciendo esa gente. Filosofías, herejías, ustedes no las oigan, ni las escuchen, no se meten en eso. Usted está bautizado. ¿Cómo comprendían a Dios en el Antiguo Testamento? Ese libro, cometiste un pecado, ¿verdad? Aquí estás apuntado. Espérate, cuando te mueras, aquí me las vas a pagar. Ese Dios quedó en el pasado. Así lo entendían en el Antiguo Testamento. Por eso cualquier pecado había que ir al templo y mandar a matar un animalito para que por esa muerte del animalito quede perdonado mi pecado. Hoy usted y yo tenemos el sacramento en los católicos, el sacramento de la reconciliación. Yo tengo pecado, voy y hablo con el sacerdote. No es él el que perdona los pecados. Nosotros no perdonamos. Dios es el que perdona. Sacerdote, mediador, eso significa, yo imploro la misericordia de Dios y digo, el Dios que logró la salvación por Jesucristo, te perdone esos pecados. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo. Yo te absuelvo, pero no yo. En el nombre de... Por eso cuando yo voy al sacramento de la reconciliación, voy a ponerme en paz. Y el sacerdote debe ser un experto en orientar a la persona que llega para decirle cómo hacer para no volver a caer en esa misma historia. Pero eso tiene una explicación, sacramento. Sacramento significa mención sagrada. Lo sagrado es escuchar que Dios me perdona. Colosenses lo está diciendo. Jesús firmó la clausura, pagó la factura, lo clavó en la cruz. Ahí terminó todo el pecado. Todo. Por eso yo, al ser familia de Dios, al ser familia de Jesús, claro que sigo pecando, pero no manda el pecado, manda la liberación que trajo Cristo. El pecado es una cosa chiquitita. La misericordia de Dios no se puede dimensionar, no se puede abarcar. Es tan grande la misericordia de Dios que no se va a fijar en un pecado. Pero ahí voy a terminar con esta concepción. El secreto de nosotros en el Nuevo Testamento no es decir, ya me liberó mi Jesús, soy salvo. Cuidado. No, me estoy salvando, si quiere, por lo menos, ¿verdad? Pero no. El secreto es vivir como resucitado. En la muerte de Cristo, morimos todos. En la resurrección de Cristo, resucitamos todos. Entonces yo debo vivir, no como muerto, debo vivir como un resucitado. En la medida que tomo conciencia de vivir como un resucitado, yo no voy a hacerle nada, ningún mal a nadie. Pero si yo digo, yo todavía soy en el mundo y soy carne, entonces usted no está resucitado. Pero si usted está resucitado, ¿qué carne ni qué 8 cuartos? ¿Qué negocio fraudulento ni qué 8 cuartos? No, yo vivo como resucitado. Esto no lo entiende cualquiera y no da el tiempo para seguir ahondando más en esto. Ojalá Pablo hubiera escrito la carta a los Colosenses, pero Pablo no tenía esa conciencia ni de la importancia del bautismo, ni de la importancia de concebir a Dios allá como aquel que apunta todo. No, ya eso está borrado. Esa figura de Dios ya no existe. Hoy existe la figura del Dios de la misericordia. Esto no lo hemos trabajado todavía muy bien. Lucas 6, del 12 al 19 dice lo siguiente. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió
a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago y Juan; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No tenemos tiempo de explicar esta perícopa y no hace falta. Solo voy a decir que hasta este momento es que en Lucas capítulo 6, hasta aquí, hasta el versículo 15, 16, 17, 18, 19, hasta aquí, Jesús tiene claro quiénes van a ser los integrantes de la comunidad que Él está formando. Antes, no. Lucas nos explica que Jesús está formando una comunidad. La comunidad tiene como base 12. Un traidor, pero 12. Porque el Antiguo Testamento habla de un pueblo constituido por 12 tribus. Pero Jesús no escogió uno de cada tribu. Eso quedó en el pasado. El nuevo pueblo, la nueva comunidad que está formando Jesús, no tiene como base las 12 tribus de Israel. Escogió a los que Él quiso. No se enojen. Escogió a los que les dio la gana. Le dio la gana tener 2 celotes. Sí. Guerrilleros. Sí. Ya escucharon el video. Pescadores. 4 pescadores. Sí. Un cobrador de impuestos. Sí. Esa fue la decisión de Jesús. No escogió uno de cada tribu. Una de Leví, Rubén, Manasés. No. Los que Él quiso. Porque en esta comunidad cabemos todos y todas. No los que son de un linaje. No, ese Dios se quedó. Esa imagen de Dios quedó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús escoge a los que Él quiere, a los que le da la gana. Y nos hace, con palabras de Monseñor Romero, nos hace comunidad, nos hace familia. Me disculpo porque hice más tiempo del que hago siempre, pero quería insistir mucho en este proceso de evolución. No nos estanquemos en el Antiguo Testamento. Bienvenidos y bienvenidas al Nuevo Testamento. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.